Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Hoy sí, hoy os cuento el cuento. Esta ya os enseñé. La noche que Max, el protagonista, el niño se llama Max. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase... y de otra... Su madre lo llamó ¡Monstruo! Y Max le contestó ¡Te voy a comer! Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él. Y Max se marchó navegando a través del día y de la noche. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo, ¡quietos! Y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Y se asustaron y dijeron que él era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruosa. Aquí no hay nada escrito, simplemente bailan. Se lo pasan bien. Se lo siguen pasando muy bien. ¡Se acabó!, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo.
y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, le envolvió un olor a comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron: ¡por favor, no te vayas! ¡Te queremos! ¡Te queremos tanto! Y Max dijo: ¡no! Los monstruos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día. Hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Fin. ¿Os ha gustado? A mí me encanta este cuento y os lo voy a explicar. Cuando Max está haciendo travesuras, sus padres lo mandan a cenar y él le contestó a sus padres de una manera un poco fea y por eso le mandaron a su habitación sin cenar. Cuando Max se mete en su habitación, en realidad no se convierte su habitación en un bosque. Lo único que hace es utilizar su imaginación para imaginar cosas. Y es ahí donde empieza su viaje, en su imaginación. ¿Os acordáis que siempre os digo que es muy importante la imaginación? Pues Max hizo lo mismo, no viajó realmente en un barco a donde viven los monstruos, sino que todo aquello se lo imaginó en su cabeza. Max se lo pasa muy bien imaginando cosas, siendo el rey de los monstruos, pero en un momento determinado, Max se siente ya solo y aburrido y dice que quiere volver donde realmente a él le quieren. ¿Y dónde es ese sitio? A su hogar, a su casa, donde está su padre y su madre. Y es cuando vuelve de su imaginación, ¿vale? Y de repente se da cuenta que ahí estaba todavía la cena, ¿vale? ¿Qué significa que estaba la cena en su habitación? De alguna manera significa que sus padres, su madre, le había perdonado y le había llevado a su habitación la cena, que estaba caliente. Así que este cuento, aparte de hablar sobre la imaginación que tenéis vosotros los niños, también habla del perdón, de saber perdonar y sobre todo del amor que nos tienen nuestros padres y madres a nosotros y lo bien que se portan muchas veces con nosotros, aunque nosotros les hagamos rabiar. Donde viven los monstruos. ¿Os acordáis que os dije que este cuento tenía un secreto? Os lo voy a contar. Si os fijáis, este cuento, cuando Max está en el mundo real, es decir, cuando no imagina nada, os dais cuenta que la mayoría o la mayor parte de las hojas están en blanco sin colorear, fijaos. Mucho blanco, ¿verdad? Alrededor del dibujo. Si os fijáis, aquí pasa lo mismo, sigue en el mundo real. Pero cuando Max va a su habitación, fijaos que cada vez el dibujo empieza a ser más grande y lo blanco más pequeño. Sigo pasando hojas para que veáis cómo va agrandando el dibujo.
No sé si os habíais dado o os habíais fijado en este detalle mientras os contaba el cuento, pero fijaos que ahora ya pasa a la otra hoja y lo blanco empieza a ser más pequeño aún. Yo voy pasando más hojas, pero fijaos cómo cada vez ocupa más. Y más, claro. Así que cuanto más imagina Max, más colores hay en el cuento. Por eso lo importante de imaginar cosas, para llenar todo de ideas, de pensamientos, de lugares mágicos. Sigue habiendo mucho dibujo mientras la memoria de Max va a tope. Pero ¿os acordáis que hay un momento en que decide volver al mundo real? Es cuando Max se empieza a sentir solo. Aquí ya no ocupa toda la hoja. Entonces Max empieza a volver a casa, lo blanco cada vez se hace mayor, porque su imaginación se va apagando, hasta que vuelve a su habitación. Y como detalle, la última hoja, que no tenía ningún dibujo, que decía que la comida o la cena todavía estaba caliente. Este es el secreto que os quería contar de este cuento, porque no todo el mundo conoce este detalle de este cuento. Así que os lo guardáis para vosotros y vosotras, este secreto, ¿vale? Bueno, lo podéis contar si queréis, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado el cuento, espero que os haya gustado la actividad de esta semana. Dentro de poco os vuelvo a ver y os vuelvo a decir cuál va a ser el trabajo, ¿vale? De momento descansad. Ya os comenté que el siguiente trabajo seguramente tendría que ver con el proyecto de la película, pero bueno, tranquilos, que ya os diré más adelante. Así que nada más, agur.